Muy bien, primero permítanme felicitarlos por estar acá. Han tomado una buena decisión de poder llevar este curso de programación neurolingüística. Es un curso que les va a servir mucho, así es que la primera recomendación que les doy es alistar los materiales. Siempre es bueno tener un blog, un cuaderno, un lapicero para que tomen notas de algunas herramientas que vamos a entregarles el día de hoy. Se va a entregar muy buen material, bastante contenido. Le hemos dado las recomendaciones para que puedan utilizar el Telegram, puedan instalar, es una aplicación gratuita. Algunas personas nos han escrito al WhatsApp con dificultades que no tenían el Telegram, pero el Telegram es una herramienta tal, igual que el WhatsApp, solo que nos permite entregarles de manera mucho más organizada la información. El material que se les entrega nosotros les podemos enviar, no nos van a poder contestar con los mensajes, pero sí vamos a mantener la estructura del orden del material. Todo tiene una secuencia y esta secuencia va precisamente en ya los módulos que hemos indicado, primero, segundo y tercer módulo, que van a tener su respectiva evaluación. Una vez que pases el primer módulo, vas a lograr recién ingresar al material del segundo módulo, que se va a estar habilitando tal conforme vamos a estar indicándoles a través de estas plataformas. Es muy importante que revises tu correo electrónico. Hemos enviado información al correo electrónico con las recomendaciones previas a lo que va a significar este curso, este taller. Algunas personas han ingresado al correo electrónico. Hemos visto que algunos números de celular no tenían WhatsApp y ha sido un poco complicado contactarnos con esas personas. Por eso les invitamos a todos a que puedan insertarse a el Telegram, que va a ser una herramienta tanto para ustedes como para nosotros de poder seleccionar mejor la información, ya que WhatsApp está cargada de muchos grupos, está en la familia, etcétera, y está siendo utilizado de muchas formas. Quiero invitarlos entonces a entrar ya de lleno a lo que va a significar el curso de PNL. Vamos a entrar al curso en sí y quiero responder esto de qué es PNL, lo que muchos nos hemos ido preguntando en estos días, y por qué la importancia de conocer el curso. Así que vamos avanzando con lo que significa la programación neurolingüística, y justo parte de la iniciativa de dos personas, ¿no? Hay un informático llamado Richard Bandler y un lingüista llamado John Grinder. Ellos han hecho este trabajo. Miren que era un informático, un hombre dedicado al tema de la informática, así como yo lo hago ahora, y un lingüista. Entonces ellos veían cómo es que se podía generar tan rápido, se podía programar los miedos y los temores en las personas, y dijeron cómo estos miedos que se pueden programar tan rápido en la mente humana, los expertos, los especialistas demoran meses, incluso años, en poder romper estigmas, paradigmas, miedos, temores y barreras de las personas. Es ahí donde sacan esta propuesta de la psicología positiva, que es la PNL, y definitivamente que se ha convertido en una herramienta muy importante, pero además que ha sido avalada por otros profesionales como Virginia Satir, que habla, por ejemplo, bastante de lo que significa las posiciones perceptuales, Milton Erickson, quien habla también de la individualidad, de los recursos únicos, y Fritz Perelins también, que habla, por ejemplo, el aquí y el ahora. Ellos abrazan esta teoría y ven justamente relacionar la psicología cognitiva, conductual, como un tema fundamental de crecimiento actual en todas las personas. Entonces van encontrando, van visualizando los patrones, ¿no?, formales, lingüísticos y de comportamiento de cada uno del ser humano, entendiendo cómo se puede modificar, se puede interrumpir los patrones aprendidos de comportamientos y comunicación que ya no son, en este caso, eficaces. Eliminar también dichos patrones, cambiarlos o simplemente crear nuevos a voluntad en estos nuevos tiempos. Cuestionando además con un cuestionamiento directo, a un reencuadre, a visualización, modelado o dominio emocional. Ahí es donde se integra esta plataforma
de gente que avala esta teoría de la programación neurolingüística orientada justamente a la transformación personal. Y voy por este primer proceso de programación neurolingüística. Y si lo vamos separando, vamos contextualizando por partes, vamos a entender de la programación. Recuerden algo muy importante. Todas las personas tenemos una historia que contar, una historia que hemos vivido, algo que nos relaciona con el pasado. Desde el momento que llegamos nosotros a este mundo, tenemos una historia escrita que se ha ido programando en nuestra mente y está acá, está presente para cualquier acción o para cualquier decisión que yo tenga que tomar. Y parto por lo que es programación. Cuando digo programación, por ejemplo, ¿a qué me estoy refiriendo exactamente? Cada experiencia es un aprendizaje que además queda codificado, este aprendizaje queda codificado ordenadamente en nuestro cerebro y esto en el sistema nervioso. Entonces, una vez que estos aprendizajes, porque recuerden que cuando nosotros vivimos la realidad de cada momento, se va esto a convertir en primero una experiencia. Y esta experiencia con el transcurso del tiempo, forman a ser aprendizajes. Y este aprendizaje está codificado ordenadamente en nuestro cerebro y el sistema nervioso. Entonces, ahí va el tema de programación. Ahora, cuando hablamos de neuro, hablamos de que estos aprendizajes utilizan nuestra neurología y su arquitectura bio y fisiológica para almacenarse precisamente y manifestarse. Es decir, están acá almacenados y en un momento determinado se van a manifestar. ¿Pero a través de qué? A través de la lingüística. Es por eso que tenemos ya completo la lingüística, que indica lo siguiente. La lingüística ¿qué hace? Nuestros procesos y experiencias de base neurológica se expresan a través del lenguaje verbal. El lenguaje así entendido opera como una segunda representación de la experiencia subjetiva y es el vehículo de la comunicación. Todo lo que tenemos almacenado, todo lo que tenemos guardado, lo expresamos a través del lenguaje. Nuestros sentimientos, sean positivos, sean negativos, sentimientos de alegría, sentimientos de ternura, sentimientos de tristeza, los expresamos a través de la lingüística. Entonces ahí queda este concepto de lo que significa en realidad la programación neurolingüística, que es una valiosa herramienta que vamos a ir descubriendo poco a poco. Algo que te recomiendo, antes de ir tocando más de estos temas, es no desesperarte en el proceso de aprender. Vamos por partes, vamos conociendo cada uno de estos elementos, pero pausadamente, porque si vamos a querer correr, no vamos a lograr llegar al objetivo. Y el objetivo es que tú conozcas, que tú aprendas, que tú entiendas el concepto claro de esto. Y este material que te estoy contando, te lo voy a dar en PDF para que lo puedas estudiar y serán parte de las preguntas del examen para la certificación de coaching en programación neurolingüística. Vamos a seguir entonces hablando de esto. Ahora, es importante que cuando ustedes logren una certificación, porque hay muchos coach profesionales que empiezan a hacer este trabajo y a veces la escritura, la pronunciación confunde en muchos espacios y siendo coach, algunas personas no están utilizando bien las escrituras y los nombres que se tienen que poner de coach. Por ejemplo, ¿no? Tenemos que identificar en un proceso que es un coaching, que es un coach y que es un coach, lo que significa precisamente que cada uno de estos momentos juega un rol muy importante. En cuanto al coaching, por ejemplo, tiene que ver mucho con el proceso de lo que se quiere lograr, ¿sí? El coach es el que facilita el proceso, es decir, es el que va a lograr interactuar y el que va a tener la capacidad de dar o enseñar o guiar
como un padre al lado del hijo, ¿no? El padre tiene que saber cómo orientar a su hijo, tiene que tener la metodología, tiene que tener el conocimiento, tiene que tener la experiencia para orientar en algo que le va a beneficiar a ese hijo. Entonces, ahí hace el papel del coach, ¿de acuerdo? Entonces, una persona que da, una persona que enseña, una persona no solamente que enseña, que tiene la capacidad de brindar esas herramientas, de entrenarte, una persona que tiene las tecnologías, las metodologías que puedes aplicar en tu vida personal, en tu empresa, etcétera, esa persona es el coach, ¿de acuerdo? Entonces, en el coaching, el coach y el coache, las personas que buscan lograr sus objetivos están abiertas precisamente a que haya una persona como es el coach, y este es el proceso, hablamos del coaching, que tiene que ser la persona con la capacidad de recibir las preguntas, las interrogantes, y de dar la información, estar dispuesto a que le vayan a preguntar algo. No como experiencias que han ocurrido con algunos coaches, por ejemplo, cuando una empresa determinada contrata a un profesional, coach, para mejorar las ventas en un determinado mes y hacer una campaña de ventas, y se encuentra con un gerente, que ese gerente pues tiene doctorado, PhD, es una persona muy bien preparada. ¿Y qué pasa? Muchas veces estas personas que están en un determinado puesto, en una empresa estatal o privada, entonces sienten que saben demasiado. Y cuando va el coach, simplemente dicen, no, yo ya tengo todo controlado, yo sé cómo manejar la situación, a mí tú no me vas a decir cómo yo tengo que hacer mis reglas de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? El coach simplemente ahí no tiene campo de acción, no puede ingresar porque no hay recepción de la otra parte. Entonces no habría un coaching para poder precisamente buscar las debilidades de esa empresa y empezar a salir con las alternativas, buscar los mecanismos de levantar esta empresa y lógicamente encontrar los resultados que está buscando justamente el que está frente a la empresa, que es el que está en el cargo más arriba. Entonces, por personas soberbias que piensan que saben o conocen, muchas empresas terminan desequilibrándose en el tema económico y hay muchas empresas que fracasan. Y cuando hay gente que contrata a un coach, tiene que ser consciente de que el coach va a ir y el coach no va a ir a escuchar cuál es la posición de la empresa o qué alternativa le da la empresa. El coach va a ir a analizar, a ver cuál es el problema y va a ir con ideas propias para poder sumar y decir, yo conozco el método para que tú puedas ir por este lado, no por este, y puedas tener este resultado. Pero tienes que aplicar. Tienes que aplicar esta técnica y esta metodología. Si estás de acuerdo, bien. Entonces, esa es la gran diferencia y creo hay un trabajo importante de parte del coach que es el que da precisamente esas herramientas. En cuanto a la PNL, a la programación neurolingüística, existe lo que significan los presupuestos teóricos de la PNL y el coaching ontológico. Estos presupuestos teóricos son herramientas que se aplican a diario a través de las diferentes empresas, en diferentes aspectos, y son herramientas muy valiosas que vamos a ir observando precisamente en este curso. Vamos a dejarles todo esto en los manuales. Hablando de los 3 primeros presupuestos teóricos que vamos a mostrarles en este manual que vamos a compartirles a ustedes, vamos a ver, por ejemplo, los recursos que necesita un individuo para realizar un cambio están dentro de él. Entonces, cuando veo este primer presupuesto teórico, estoy indicando de algo muy claro, que para poder realizar un cambio, tengo que yo encontrar esa respuesta en el individuo, en esa persona, porque no hay nadie más que la persona que está al otro lado, que va a ser la que me va a permitir ingresar dentro de él en base a preguntas para poder conocer sus miedos, sus temores, sus limitaciones. ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Por qué siempre está sin dar el siguiente paso? ¿Por qué siempre tiene que frustrar una idea, un negocio, una empresa? Entonces, eso está dentro de la misma persona. Este presupuesto teórico nos dice eso, ¿de
¿de acuerdo? Entonces, en el siguiente presupuesto teórico, el significado de comunicación es la respuesta que obtienes. Cuando tú vas a hacer el trabajo de coaching o coach, cuando tú vas a dar este tipo de mensaje, tienes que sintonizar, tiene que haber química, tiene que haber comprensión, tiene que haber entendimiento, tiene que haber empatía, tienes que empatizar con la persona para poder en confianza ir ingresando paso a paso y entender lo que le pasa. Tú comprendes y puedes ayudar. La persona tiene que soltarse y dar información que nunca lo hacía y no es común dar, que salga dentro de sí mismo. Entonces ahí va a ser importante, y este presupuesto, el segundo presupuesto teórico, me habla de esto, del significado de tu comunicación, que es la respuesta que vas a obtener luego de empatizar con la otra persona. En el tercer presupuesto teórico tengo: la gente selecciona la mejor opción que tiene en el momento. Cuando te pidan ayuda, así tal cual lo hace un psicólogo, o tal cual lo hace un abogado, toda persona busca su mejor opción. Y me voy al extremo de una persona que se ha dedicado al robo. Es un sujeto que es un delincuente y debe ir a la cárcel porque robó. O es una persona que robó un celular que costaba, voy a poner 1.000, 2.000 soles. Entonces, esta persona siempre tuvo una intención positiva. Entonces, yo tengo que ver la opción positiva, ¿por qué lo hizo? Pero me van a decir seguramente que no, pues estás loco, ¿cómo va a haber una intención positiva al robar? Entonces, eso percibimos nosotros. Pero de la otra parte, de la parte de este delincuente que se robó el celular, pues sí, había una opción que para él en su momento era positiva, porque no sabemos por qué robó, qué lo obligó a robar ese celular. Entonces, si él me pide ayuda, viéndome a ese extremo, entonces tendré que buscar las preguntas por qué robó, ¿no es cierto? ¿Por qué hizo eso? Porque no tengo que ser prejuicioso y juzgarle que por qué robaste, o no puedo entrar a ese nivel de cuestionamiento. El que tiene que encontrar esa respuesta al cuestionamiento es esa persona en base a las preguntas que yo le voy a formular en cada momento. Este es un ejemplo, no es que voy a ir a defender a alguien que ha robado un celular o cosa por el estilo. Vamos a conocer más presupuestos teóricos y, por ejemplo, en otro presupuesto teórico, detrás de toda conducta hay una intención positiva, lo que acababa de decir hace un rato. Existen algunos, por ejemplo, algún contexto donde esta conducta es útil y tiene valor. En algunos casos sí, porque siempre las personas toman decisiones y estas decisiones están en base justamente a una intención. ¿Qué es lo que quieren lograr con esa intención? Si he decidido dejar una ciudad, retirarme, irme a otra ciudad, entonces había una intención. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la intención positiva? ¿Será que quería buscar mejores opciones? ¿Será que quería lograr otros proyectos que no se podían realizar en mi ciudad? Son acciones que son positivas. Entonces, en esta conducta hay intención positiva, sí hay intención positiva. Entonces, ¿existe algún contexto donde esta conducta es útil y tiene valor? Por supuesto que sí. Otro presupuesto teórico que ustedes van a aplicar en PNL, y les vamos a dejar estas herramientas. La retroalimentación versus el error. Todos los resultados y comportamientos son logros, tanto si son resultados deseados para una tarea o contexto en particular, como si no. Cuando empezamos a hablar de PNL y la programación neurolingüística, hablamos de cómo se va programando todo lo que hacemos y se convierte primero en experiencias, y estas experiencias pasan a ser aprendizajes. Entonces, cuando vemos estos aprendizajes, cuando ya notamos que hay un aprendizaje, tenemos que entender que todo lo que estuvo atrás, todo lo que pasamos, han sido parte de las experiencias que ya vivimos, y esas experiencias están como un aprendizaje, y estos aprendizajes nos tienen que enseñar a tomar mejores decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, la retroalimentación versus el error, todo esto se puede trabajar como reprogramándolo.
entendiendo estas herramientas. Y otro elemento, también otro presupuesto teórico, el elemento del sistema con mayor flexibilidad tiene mayor control sobre el resto de los elementos del sistema. En esta parte hablamos de la flexibilidad. ¿Por qué hablamos de la flexibilidad? Cuando ustedes conocen, y les ponía un ejemplo, de un gerente que decía, no, es que yo soy el que manejo la situación, yo ya sé cómo funciona este tema, a mí no me puedes venir a enseñar, si eres más joven que yo, peor, porque tú qué vas a saber, yo soy acá el experto, el erudito, cosa que no es cierto. Ahora los jóvenes en esta generación milenial dominan los sistemas y tienen muy buena visión y enfoque en proyectos y tecnologías y metodologías ágiles. Entonces, cuando habla de flexibilidad, esta parte es la que justamente muestra a los grandes mentores, a los que son ahora mentores, a los que son conferencistas, a gente que ha progresado y que ha sobresalido. La mayor cantidad de empresas que han logrado el éxito y que han sabido posicionar y escalar enormemente a pasos cuánticos, son empresas que han sabido flexibilizar. ¿Por qué? Porque han logrado analizar y estudiar una situación, no aferrarse a un proyecto que no caminaba, sino encontrar una alternativa y en base a esa alternativa buscar otras opciones. Si esto no me funciona así, ¿cómo me podría funcionar? ¿Cuál sería la otra opción que tengo? Entonces están ellos aptos a poder ser flexibles a una orientación, a contratar a un coach, a contratar a un profesional que los guíe, los oriente, y ellos son los que finalmente van escalando paso a paso. Es importante por eso esto también de presupuesto teórico en cuanto a la flexibilidad. Muy bien. En el cuerpo y la mente están interconectados, cada uno afecta a la otra. Es cierto que cuando nosotros empezamos a trabajar, todo esto tiene que estar conectado. Es importante que tanto el cuerpo y mente estén interconectados. Cada uno definitivamente va a afectar a la otra, pero todo esto depende más de cómo estamos preparados nosotros en el aspecto psicológico, una salud mental positiva. Si estamos bien mentalmente, si nuestra salud mental es buena, entonces vamos a poder tomar acciones positivas. Si vamos a estar deprimidos, la depresión, por ejemplo, y lo saben los psicólogos, es una de las enfermedades silenciosas más peligrosas que lleva incluso al suicidio. Entonces, ¿qué pasa? De que definitivamente cuando no tenemos la mente y el cuerpo no están interconectados, y así que no querramos, una cosa afecta a la otra y esto termina perjudicándonos de por vida. Es por eso que es importante conocer estas herramientas y estos presupuestos teóricos. Hay algo interesante que voy a compartirles ahora en otro presupuesto teórico que también tiene que ver con el mapa. El mapa no es un territorio. En consecuencia, la gente responde al mapa de la realidad y no a la realidad de la misma. ¿Qué significa? Que muchas personas, mucha gente, vamos a enfocarnos en una zona del sur o en la costa o en la selva de nuestro país. Entonces, cuando vemos la realidad geográfica distinta, nos vamos a insertar un poquito al tema intercultural, de la interculturalidad. Cada uno tiene sus culturas, sus vivencias, sus creencias, que son absolutamente respetables. ¿Por qué? Porque la interculturalidad también logra cosas grandes. Respetar las ideas de los demás hacen maravillas. En consecuencia, vamos viendo este tema, por ejemplo, del mapa mental, y cuando nosotros nos enfocamos, voy a suponer que me han llevado preso, me he ido a la cárcel, por cualquier tema, un error de la vida, etc. Y he vivido un ambiente de presos, de gente que está en prisión. Entonces, ese es el mapa, ese mapa se transforma en el territorio. Yo voy a vivir y voy a convivir, voy a tener diálogos y conversaciones con gente más o menos de esas ideas en un tiempo, digamos, de 2 o 3 años. Voy a generarme ese territorio con el mapa que se me transforma en el territorio.
Y eso ocurre con todas las familias. En un grupo familiar, desde el más pequeño hasta el más grande, desde los niños hasta cuando son profesionales, muchas veces están en el entorno familiar y siguiendo patrones, siguiendo una estructura de paradigmas, de una cadena que viene de nuestros antepasados, de los tatarabuelos, los abuelos, los padres. Entonces, estamos en ese territorio, ¿no? Hacemos que el mapa se transforme en ese territorio y compartimos sus mismas ideas, compartimos sus mismas creencias, compartimos las mismas ideologías. Entonces es importante que el mapa, ¿no? Entender que el mapa se transforma en el territorio y es en base justamente a eso lo que uno cree es cierto y verdadero y lo que no es cierto y verdadero también se transforma en cierto y verdadero. ¿Por qué? Porque vivimos de la percepción. Las cosas que estamos pensando que son así van a ser así en nuestra mente. Las cosas que nos imaginamos que son así van a ser así en ese momento para nosotros. Si me imagino en este momento que la educación que dan en la escuela donde yo estudio tiene que ser así y está bien, ese es mi territorio. Va a estar bien para mí en ese momento porque es así. Entonces, nosotros hacemos de este mapa el territorio. Vamos a hablar de otro presupuesto teórico que es la comunicación es tanto verbal como no verbal. Es cierto que la comunicación es verbal como no verbal. Podemos comunicar de diversas formas, podemos tener muchas maneras de hacer sentir la comunicación. Yo veo un rostro de una persona que le pasó algo malo, algo terrible, no necesito que me diga qué es lo que le ha pasado, simplemente con ver un rostro acongojado, con ganas de llorar, de incertidumbre, de tristeza, entonces voy a poder notar, y es una forma de la comunicación no verbal, que es un tema importante entre los presupuestos teóricos. Es imposible no comunicar, es otro presupuesto teórico. Todo lo que nos pasa en la vida es posible comunicar, todo lo comunicamos, de una u otra forma lo hacemos. Otro presupuesto teórico, tener claro lo que uno quiere ayuda a obtenerlo. En este presupuesto teórico, por ejemplo, hay que tener en claro lo que realmente uno quiere. Esto nos va a ayudar a obtener realmente lo que queremos. No podemos irnos a soñar sin saber cómo podemos llegar a ese propósito o ese objetivo. Es importante, precisamente, saber primero, tener claro qué es lo que quieres. Porque mucha gente dice, yo voy a hacer una cosa, voy a hacer la otra, pero no sabe en el fondo realmente qué es lo que quiere. Porque si sabes qué es lo que quieres, vas a tener que programar un tiempo determinado para lograr eso que tanto quieres. Y vas a tener que hacerlo enfocándote a tu realidad, a lo que qué es lo que tú puedes hacer y cómo podrías lograrlo. Es importante este presupuesto teórico de tener claro lo que uno quiere, ayuda mucho a obtener lo que uno desea. El otro presupuesto teórico, si estás haciendo algo que no funciona, haz algo diferente. Si ves que ya durante mucho tiempo has venido haciendo una actividad, durante tantos años, y esto no te ha dado resultado, entonces haz otra cosa. Significa que eso no funciona. ¿Han escuchado ustedes esto de esta historia de la vaca? Mata a la vaca, ¿no? Entonces, mucha gente tiene que matar a la vaca porque solo así se va a atrever a dar un siguiente paso para lograr precisamente encontrar un nuevo rumbo. No te aferres a algo que no ha funcionado durante años, porque de ser así no vas a dejar ningún tipo de experiencia o no vas a poder heredar, por ejemplo, un negocio que no es nada próspero, no lo van a heredar los hijos, y a eso se refiere con este presupuesto teórico que dice, si estás haciendo algo que no funciona, haz algo diferente, deja eso, cambia de actividad. Muy bien, estos son algunos presupuestos teóricos que los comparto ahora en esta primera clase para que ustedes puedan ir entendiendo qué cosas me van funcionando y qué cosas no. Presupuestos teóricos que les funcionan a los coaches para que enriquezcan mucho las sesiones de coach y puedan conversar con las otras personas y
lograr obtener información, lograr obtener valiosa información. Las preguntas, las formas, cómo se tienen que hacer las preguntas, qué cosas tienen que ir, todo eso las vamos a dar en las siguientes clases. Pero vamos a avanzar ahora, cómo ayudo yo a entrenar o a encontrar las creencias. Entonces voy a hablar en esta parte de cómo ayudo yo a encontrar creencias. Y para eso te voy a dejar una lista también de lo que no puedes. Escribe. En este momento escribe. Tienes el cuaderno, tienes el lapicero, escribe. Por ejemplo, ¿qué no puedes lograr? Haz una lista de lo que no puedes lograr. ¿Qué no puedes? Por ejemplo, no puedo ser feliz. No puedo comprar un edificio. No puedo comunicarme con mi madre. O no puedo retomar una relación que me gustaría. No puedo, etcétera, etcétera. O sea, escribe. ¿Qué no puedes? Haz una lista de lo que no puedes en este momento. Escribe. Cuando empieces a escribir, cuando empieces a pensar, cuando empieces a entender de qué es lo que no puedes, vas a entrar poco a poco en ti mismo y vas a encontrar algunas respuestas posteriormente. Entonces, ¿cómo ayudo a encontrar creencias? Formulándome preguntas de ese tipo. ¿De acuerdo? Entonces, escribe tú, continúa, sigue escribiendo y ponte estas preguntas de los ejemplos que te doy. No puedo ser feliz, no puedo comprar un edificio, no puedo comunicarme con mi madre, etc. Nota que acá te dejo una pequeña recomendación. Debes buscar metas cercanas a la realidad del cliente. No tienes que buscar metas tan alejadas. Vamos por las partes más cercanas. Y también debes buscar creencias relacionadas al área de trabajo que realizas. Así que esas son dos pequeños tips que te van a ayudar mucho. Vamos a seguir hablando. Y ahora te quiero hablar un poco de esta herramienta poderosa de el pensar, el sentir y el hacer. ¿De acuerdo? Existe una relación sistémica entre los tres elementos. Significa que no hay ninguno que sea más importante que los demás y que un cambio en uno de ellos influye necesariamente en los otros dos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando pensamos, tenemos que pensar en un objetivo claro de qué queremos. ¿Qué queremos? ¿Qué quieres? Entonces, al pensar en este sentido, vas a tú enfocarte en algo que quieres realmente lograr. Entonces, cuando quieras algo y has pensado en eso, vas a sentir, y tienes que sentir, porque si sientes realmente lo que quieres, vas a poder entender que hay algo que te dice que tienes que lograr eso que estás queriendo hacer. Entonces, ¿qué haces? Al momento de hacer, ¿qué estás haciendo por conseguir eso? ¿Estás haciendo algo? No estás haciendo nada por ese objetivo que está visualizado. ¿Estás haciendo o no estás haciendo? Entonces, ahí está el hacer. Entonces, cuando ya tú tienes claro, has pensado, tienes el objetivo, piensas en un objetivo, empiezas a sentir. Y cuando empiezas a sentir, empiezas a hacer. Haces y logras el objetivo. Es por eso que existe una relación sistémica entre los tres elementos. Significa que, reitero, no hay ninguno que sea más importante que los demás. Y que un cambio en uno de ellos influye necesariamente en los otros dos. Espero que esto te haga pensar, piensa un objetivo, sentir, siente que realmente lo tienes que hacer y haz, porque si no lo haces, esto queda solamente en una idea y no se logra concretar. Entonces, trabaja mucho en este aspecto. Ahora vamos a hablar de las distinciones Bacon. Todos los seres humanos tenemos 5 sentidos, salvo que alguno esté dañado, que nos permiten interactuar con el mundo y hacer representaciones internas y del mismo. La conducta humana se puede modelar organizando la experiencia interna a través de las distinciones
que se pueden hacer en cada uno de los sentidos. En PNL se llama estrategia mental a una secuencia ordenada de representaciones que nos lleva a un estado emocional o conducta particular. Entonces, cuando hablamos de las distinciones BACOP, estamos hablando de que todo lo que percibimos, lo que sentimos, lo hacemos a través de la vista, a través del olfato, a través del gusto, a través de los oídos, ¿no? Entonces, a través de todo ello, nosotros vamos programando nuestra mente y hacemos que toda la información que percibamos entre por estos lados, entre por todos estos 5 sentidos, ¿de acuerdo? Muy bien. En el funcionamiento del cerebro, por ejemplo, es importante ver cómo esto se relaciona a través del estímulo. Luego del estímulo viene el pensamiento. Luego del pensamiento se generan una serie de imágenes, las imágenes que entran a nuestra cabeza de las cosas que estamos pensando, ¿cierto? Creas imágenes. Luego vienen los bioquímicos, que es ya el sentimiento de cómo es que esto conecta nuestro ser interior. Y estos bioquímicos finalmente se convierten en adicciones a diversas cosas. Mucha gente, o la mayor parte de personas, somos adictos a algo y no lo sabemos. Es que estamos llenos de adicciones. Y estas adicciones se convierten en acciones. ¿De acuerdo? Entonces viene el estímulo, luego el pensamiento. Yo me estimulo, por ejemplo, estando cansado, tengo que tomarme un rico café bien cargado. ¿Para qué? Para poder estar más activo en el trabajo, ¿cierto? Ya no sentirme tan cansado. Entonces ahí está mi pensamiento. Luego estoy haciéndome las imágenes de ese café bien cargado, bien negrito. Incluso te imaginas cómo es que de caliente está el café. ¿De acuerdo? Entonces, y ese proceso bioquímico que se va dando, se va convirtiendo en adicción. Somos adictos a ese café. Y al momento de consumirlo estamos ya en pleno proceso de la acción. Y eso pasa en todas las personas que tenemos algún tipo de adicción. Algunos tienen adicción a comer demasiado. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque estoy estimulándome, me estimulo, el pensamiento me lleva a qué cosa voy a comerme, las imágenes se crean de las imágenes de lo que me voy a comer, los bioquímicos hacen que sienta la necesidad de querer comerme ese producto. La adicción hace que me acostumbre a eso y la acción hace que empiece a comer. Entonces te preguntas, oye, ¿y por qué estoy gordito si ya ahí tienes la respuesta? Hay un estímulo antes y todo el proceso que te hemos dicho que existe, y esto existe en cada ser humano. Así que el cerebro hace el proceso, y ese proceso es el estímulo, pensamiento, las imágenes, los procesos bioquímicos, la adicción y la acción que nos lleva a donde estamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a hablar de lo que hace el cerebro consciente y el cerebro inconsciente. Generalmente el cerebro consciente tiene muy poco trabajo. Es el que menos utilizamos. Del 1 al 5% en porcentaje. El cerebro inconsciente tiene el resto del porcentaje. Es el más utilizado. El cerebro consciente es el que en un momento está realizando dicha actividad. Está concentrado en una actividad. Y te pongo un ejemplo así rápido. Un ejemplo que va con la realidad en todas las personas que en algún momento estudian o quieren estudiar algo. Suponte que hoy quieres estudiar programación neurolingüística, ¿de acuerdo? Entonces tu lado consciente te dice, ¿sabes qué? Voy a estudiar programación neurolingüística porque me va a cambiar la vida y las herramientas son muy buenas, son potentes, ¿sí? Tu lado consciente es consciente de que vas a estudiar. De pronto, el inconsciente dice, pucha, a esa hora creo que tengo que hacer otra cosa, ¿qué tenía que hacer? Entonces empiezas a cambiar y empiezas a quitarle importancia a esas ganas de hacer tu curso de PNL. ¿Y qué hace el inconsciente? De momento hace que agarres el celular y empieces a revisar lo que tienes en el celular para las actividades que tenías previstas en el día.
Y al momento de agarrar el celular, tu lado inconsciente te está llevando a otras cosas porque sigues encontrando otras cosas y tu lado consciente queda abandonado y le ha ganado el inconsciente que está dejándote llevar a las cosas de momento sin sentido, pero está teniendo más trabajo en ese momento que tu lado consciente. Entonces, ¿qué tenemos que aprender a hacer las personas? Educar a nuestro lado consciente y hacer que ese lado inconsciente no me reste, sino me sume y que me ayude a lograr mis objetivos y mis propósitos. Porque, ¿se imaginan ustedes, de todas las personas, si utilizaríamos más del 5% del lado consciente, ¿cuál sería el grado de responsabilidad de la humanidad? En los estudios, en las academias, en las universidades, en las mejores universidades, te recomiendan estudiar. ¿Cómo tienes que estudiar? Baja los temas necesarios que tengas que bajar del internet si es que lo tienes que hacer. Apaga tu equipo celular, principal enemigo. Desconéctate del mundo, que nadie, absolutamente nadie intervenga en esa hora o esas 2 horas de estudio. Y si es que tú lo has practicado y has visto en algún momento, vas a entender de que muy poca gente practica esas técnicas. Es una técnica. Que tú te aísles del mundo y le entregues a ese curso, a esa asignatura, la jornada completa de la hora o 2 horas y vas a avanzar a paso gigante, sin distractores, y lo vas a hacer tan bien que te va a gustar lo que estabas haciendo. Y lo vas a hacer. Pero si vas a estar conectado al internet, por ahí llega un mensajito, tu celular de casa llama a la mamá para invitarte a comer la sopa, o etcétera, o algún amigo para mandarte un saludo, o alguien te comentó una foto en el perfil en el WhatsApp, entonces, ¿vas a poder estudiar? No vas a poder estudiar. Y eso es lo que invitamos y es lo que se quiere lograr con esto, de identificar cómo es que nuestro lado inconsciente siempre termina siendo predominante y es el que nos termina haciendo tomar decisiones que no queremos, a pesar de que tenemos buenas ideas. Oye, yo tenía buenas ideas antes. El año pasado yo quería hacer esto. Hace 5 años yo quería estudiar una carrera, pero de pronto dije, mejor voy a estudiar a ver la otra carrera cómo me va. Entonces, el inconsciente nos gana. El consciente trabaja menos. Haz trabajar más a tu lado consciente. ¿De acuerdo? Y eso en cuanto al lado consciente e inconsciente de nuestro cerebro. Para un profesional o para un coach, tú que vas a practicar estas herramientas, una vez que termines el curso, vas a estar capacitado para poder dar sesiones de coach y tienes que entender algo muy importante. Para poder nosotros orientar, para poder nosotros identificar los problemas, conocer a las personas, empatizar con las personas, tenemos que hacer un proceso muy interesante en el cerebro de las personas. ¿Y cuál es ese proceso? Hazte una línea de tiempo, tenemos el manual que te vamos a enviar, en el cual vas a identificar en esta línea de tiempo el pasado, el presente donde estoy ahora y el futuro. ¿Sí? Del presente vas a ir formulándole preguntas en cuanto, por ejemplo, a los temores y necesidades que tiene esa persona, y vas a preguntarle, por ejemplo, ¿qué es lo que no has podido lograr? ¿Qué es lo que quisieras y no puedes lograr? Entonces, si es que encuentras, por ejemplo, la respuesta de que yo quise ser millonario, ¿no? Y vas a empezar a preguntarle a esa persona, le vas a decir, ¿cuál ha sido la conducta de papá y de mamá en casa financieramente? O sea, que ellos te cuenten la experiencia que vieron en casa, cómo papá administraba su sueldo en casa, cómo mamá ajustaba ese sueldo de papá en casa. Entonces, te va a ir contando, pero lo va a hacer, digamos, si esa persona tiene hoy 50, 60 años, que te cuente cómo era eso cuando tenía 20 años. Y vas bajando. Y cómo era cuando tenía 15 años. Y si es que puede seguir bajando,
llega hasta cuando esa persona tenía 10 a 5 años. Y vas a ver la maravilla que vas a ir encontrando. Es como abrir un libro que la persona no conocía, que no había la persona identificado, y va a ir encontrando cosas como en un baúl de los comportamientos de papá, de mamá, en la línea del tiempo del pasado. Y le vas a preguntar a esa persona, ¿y cómo tú manejas tu sistema financiero ahora? ¿Y sabes qué te va a decir? Igual que papá, o igual que mamá. Así lo manejaban mis papás. Así me han enseñado que se maneja la economía. Y no es que yo lo diga ahora, sino es parte de una serie de eventos de coach que se han encontrado estas respuestas, y más adelante te vamos a ir explicando por qué. Entonces, cuando tú tienes eso, en el presente vas a poder reconocer lo que tiene la persona y le vas a poder guiar, le vas a poder orientar hacia el futuro, qué es lo que puede lograr en el futuro. Entonces, acá hay una herramienta muy valiosa que te la quiero compartir y que tú tienes que ahondar. ¿Cuáles son las emociones, por ejemplo, que te llevaron a adoptar esas creencias? ¿Por qué? ¿Qué no pudiste terminar y qué emociones te produjo? ¿Qué cosa hubieras querido terminar? Todo esto lo vas a encontrar en esta línea de tiempo. Vamos a seguir, por favor. Dale. Muy bien. Y acá les voy a hablar de algo interesante que tiene que ver con la línea de tiempo, que les decía, y con esto vamos casi cerrando el primer curso, porque responde a una serie de preguntas que tú te vas a hacer y que te lo voy a formular a través de estas separatas, estos manuales. Pero quiero que te hagas la siguiente pregunta y quiero que respondas. Agarra un lapicero, escribe, responde. No solamente mires el video, sino interactúa, pero escribe. Responde la siguiente pregunta. Te dejo esta pregunta, a ver. ¿Cuál es tu meta que no has podido lograr? ¿Tienes la respuesta? ¿Cuál es esa meta? ¿Cuál es tu meta que no has podido lograr? Si tienes la respuesta, escribe la respuesta. O sea, ¿qué cosa no has podido lograr? Otra sesión de coach, generalmente este tipo de cursos de programación neurolingüística está enfocada a empresas privadas, a emprendedores, a gente que trabaja bastante el tema de superación personal, ¿no? Entonces, cuando se les formula este tipo de preguntas, ellos responden: lo que no he podido, la meta que no he podido alcanzar o que no he podido lograr es ser millonario o tener abundante dinero, porque estamos enfocados al tema empresarial. Entonces, la respuesta ahí es, bueno, empieza a preguntarte por qué, ¿no? O empieza a preguntarte mejor qué haces y dejas de hacer para no lograrlo. Otra de las preguntas que funciona bastante en este tipo de ejemplos para que puedas captar mejor es: ¿cuál es tu meta que no has podido lograr? Entonces, con esta pregunta seguro que voy a conectar con más personas. No he podido bajar de peso. ¿Sí? No he podido bajar de peso. ¿De acuerdo? Vamos con ese ejemplo. Entonces, ¿por qué? Ahora, ¿qué haces y dejas de hacer para no lograrlo? ¿Qué haces y dejas de hacer para no lograrlo? Entonces, ¿quieres bajar de peso? ¿Qué haces para bajar de peso? ¿O qué dejas de hacer para no bajar de peso? ¿Tienes la respuesta? Escribe la respuesta. Respóndete esas preguntas, si ese es tu problema. Entonces, luego viene, cuando yo empiezo a responder acá, entonces, ¿qué haces? Bueno, no hago nada, porque ¿qué dejo de hacer? Dejo de cuidarme. Me gusta comer bien, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dejas de hacer? Dejas de cuidarte, sigues comiendo rico porque te gusta un buen lechón, un plato taipá, te gusta alimentarte bien, te gusta la buena comida, eres de buen diente. Entonces, no vas a lograr eso que estabas tanto logrando. Entonces,
La caja de preocupaciones. Tengo una caja de preocupaciones que te voy a alcanzar más adelante para que tú también respondas en este manual. Y en la caja de preocupaciones es, ¿por qué no dejo de comer? Porque la comida es muy buena, es muy rica, o sea, a mí me encanta comer, es lo mejor para mí. Uno de mis razones de vivir es comer rico, comer abundante, comer lo más sabroso. Entonces, ahí hay una caja de preocupación. Está preocupado porque tiene que comer, porque es una preocupación. Entonces, si no come, no se siente bien. Entonces, eso afecta a que no pueda cumplir esa meta de bajar de peso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasaría si empiezas a tomar acciones, y pongo el sí, si cambias de conducta, si ya has identificado esto, y tú puedes revertir esta situación y ponerte disciplina, reestructurar esa parte de ti, entonces, ¿qué sí podrías lograr? Sí podrías lograr tu meta. ¿Es difícil? Claro que va a ser difícil, todo es parte de un proceso. Entonces, lo que no estoy haciendo es empezar ya a tomar decisiones. Ahora, todo está en función de nuestras decisiones. ¿Estoy comprometido a no ser o estoy comprometido a ser? Estoy comprometido a no ser, es por eso que no he logrado mis metas. Necesitamos compromiso. Si no te comprometes, no vas a lograr estos resultados. Y esta recomendación de tomar decisiones, de hacerte las preguntas, de rebuscar las preguntas y encontrar respuestas para que tú puedas ayudarte a ti mismo, va a ser muy importante. Y te dejo con esta reflexión. Nadie, absolutamente nadie, va a tomar una decisión por ti. Ninguna persona, ni tu papá, que te quiere tanto, ni la mamá que te adora, las personas que tanto te quieren, si te quieren ayudar a bajar de peso, no te van a quitar la comida. Si te quieren ayudar a que seas millonario, no te van a regalar dinero. No te van a dar sus empresas para que administres. Tú tienes que ver qué campo es al que mejor te acomodas, en qué te desenvuelves mejor, qué es lo que más te gusta hacer y cómo eso que te gusta puedes convertirlo en empresa y puedes convertirlo en dinero y empezar a generar tus ingresos, empezar a generar tus ganancias. Las grandes ganancias se producen en base a lo mejor que tú puedas hacer. Recuerden ustedes, yendo un poco al tema futbolístico, todas las personas tenemos que aprender algo que se llama disciplina. La madre del éxito es la disciplina. Si eres disciplinado, vas a poder enfocarte en proyectos poco a poco. No lo hagas con metas altas ni grandes, hazlo pasito a paso. Como alguien dijo, pasitos de bebé. Vamos despacio, vamos poco a poco. Ponte metas cortas, metas que vas a poder cumplir. Da pequeños pasos, pero acostúmbrale a tu lado inconsciente a que ayude al lado consciente y que predomine el lado consciente de tu mente cuando tengas que tomar una decisión y tengas que cumplir con una determinada tarea. Una vez que logres educar a tu lado inconsciente, llevarlo a ayudarte al lado consciente y empieces a organizar, estructurar, programar tu mente de otra manera con objetivos claros. No te estoy diciendo que te motives y digas que todo lo que quieras hacer lo vas a lograr y que todo es posible. Claro que es posible todo lo que te puedas plantear, pero esto no va a caminar si es que tú no tomas una decisión ahora. Entonces, todo se hace posible en la medida de que tú aceptes que lo que estabas haciendo hasta ahora no está bien, de que como se ha programado tu mente es en función al entorno a que vives. Tienes miedos, tienes paradigmas que romper, tienes frustraciones, has perdido, has fracasado en una empresa. ¿De acuerdo? Entonces no significa que vas a seguir fracasando toda la vida. Y me quedo con esto de la primera parte de PNL. La programación neurolingüística me está diciendo claramente que yo estoy, desde el momento que he nacido, mi mente se va programando. ¿Cómo se programa? Pasan los años, lo que vas haciendo en el camino es parte de ¿qué? Es parte de tu experiencia. Esa experiencia, ¿en qué se convierte? Respondan, comenten. ¿En qué se convierte?
se convierte en aprendizaje. Cuando ya es un aprendizaje, todo ese aprendizaje, ¿dónde se va? Se va a nuestro sistema neuronal y al sistema nervioso. Y utiliza la arquitectura biológica y fisiológica para poder almacenarse. Y luego manifestarse a través del lenguaje. Es decir, si hay una persona, hay una mujer que de niñez ha sufrido violación, ha sufrido maltrato físico, ha sufrido cosas terribles, va a tener programada su mente, a esas personas los va a ver como si fueran o asimilando a la realidad que vivió hace mucho tiempo, y cuando ve personas que le recuerdan a ciertas características, va a generar ese rechazo, va a generar una serie de fobia, va a generar ese temor, esas ganas de repudiar, reprochar, de odiar a personas que no tienen nada que ver con un asunto como ese. Entonces, eso es lo que se manifiesta a través no solamente del lenguaje, sino también de la expresión y de muchas formas. Les invito al siguiente curso. El curso está muy bien preparado, tenemos muy buen material. Este curso es de apertura, de bienvenida, entrando un poco a lo que significa la programación neurolingüística. Espero que estés revisando los materiales, te aconsejo que lo hagas, no es difícil. Esta clase de hoy lo vamos a reforzar con material audiovisual. Lamento decirte que por lo menos en esta primera clase no tenemos la práctica. Me hubiera gustado hacer una sesión de coach, pero por temas de pandemia, el distanciamiento social, esto está un poco complicado en la ciudad de Lima, y la verdad que vamos a tratar de hacer algunas cuantas sesiones para que ustedes vean los ejemplos y los puedan practicar y puedan replicar, porque hay ejercicios que vamos a hacer en la sesión 3, por ejemplo, hay ejercicios prácticos que te van a ayudar un montón, muy buenos. Si has estado en esta clase, se viene el examen de esto, no te olvides de compartir, recuerda que esto es gratis, no tiene ningún tipo de costo, lo único que queremos es que tú participes, interactúes en nuestras redes y comparte nuestras plataformas virtuales. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y los espero en la próxima sesión, en el próximo curso. Un fuerte abrazo.